Nuevamente estoy por estos lares, para exponer un tema pues que inquieta en este mes, ¿no? Y es acerca del origen de la Navidad. Bueno, llevo mucho rato sin hacer videos, espero ser claro y conciso con este tema para que de pronto ustedes tengan una imagen o una idea clara de realmente cómo se desarrolló esta festividad. Entonces, vamos a hablar acerca del origen de esta festividad, digamos de si realmente surge de las escrituras, si realmente las escrituras dan una fecha o realmente, digamos, de qué tradiciones, por decirlo así, proviene. Entonces, sin más dilación, quiero empezar hablando de que a veces se publican cosas como que las mentiras que en contra de la Navidad, o como que se confunden algunas cosas diciendo que la Navidad es de origen pagano cuando no es así. Bueno, obviamente cada persona está en el derecho de defender su creencia y su fe, y pues las personas que desean celebrar su fiesta, pues eso es cosa de su conciencia, ¿no? Nosotros no somos quien para prohibirles o decirles de que no deben celebrar algo. Lo que yo voy a hacer, lo único que yo quiero hacer es establecer hechos reales, hechos históricos acerca de cómo se desarrolló esta fiesta y qué significado tiene. Pero empecemos un poco con la Biblia. ¿Habrá alguna justificación en la Biblia para celebrar el nacimiento de Cristo y sobre todo un 25 de diciembre? Algunos aducen a este texto, ¿no? Por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, algunos dicen bueno, que no hay que juzgar acerca de celebrar una fiesta. Entonces, que la persona que celebre su fiesta de Navidad el 25 de diciembre, pues están en su derecho de hacerlo, porque la Biblia dice que nadie los juzgue. Bueno, eso es salirse del contexto de lo que es este versículo bíblico, ¿no? Y más ¿no? Algunos también lo citan, dice que unos hacen diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Entonces, algunos hacen ver como si este texto dijera, bueno, listo, el que celebra, el que come su banquete de Navidad, el que participa de la festividad, lo hace para el Señor, y el que no, no. Entonces, hablando de este texto, ¿no? Pero vamos a leer un texto más y de ahí hablamos ya del contexto. Dice Gálatas 4, 9, 10, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Bueno, entonces ahora sí vamos al contexto. Todos los tres textos nos hablan, ahí básicamente de lo que Pablo está hablando es de las fiestas judías, de lo que eran los días de reposo, o sea, el día de sábado, de lo que eran la fiesta de las cabañas, las fiestas de las tortas no fermentadas, el Pentecostés, las fiestas de las semanas, las lunas nuevas, todas esas festividades. Entonces Pablo en ningún momento está hablando de que un cristiano puede optar en su conciencia por celebrar una fiesta pagana o una fiesta diferente a las que están en la ley. No, Pablo, el contexto de estos versículos es la ley, porque los cristianos ya no eran obligados a cumplir con esa ley mosaica. Entonces ya los cristianos no están bajo obligación de celebrar esos días, meses y años. Entonces, por eso es que Pablo es muy específico y dice que algunos lo pueden celebrar, está bien, es su conciencia. Al fin y al cabo, muchos eran judíos todavía y podían, digamos, sentir esa necesidad de celebrar alguna fiesta judía. Pero lo que dice Pablo aquí es muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo es que vuelven a esclavizarse en aquellas celebraciones que ya no valían, que ya para un cristiano no tenían un significado literal como lo era para la nación de Israel? Entonces, estos textos no tienen nada que ver acerca del tema que estamos tratando, de si un cristiano puede celebrar o no celebrar una fiesta de Navidad o de un cumpleaños, porque esas fiestas no entran en el contexto de estos versículos. Es más fácil, este versículo dice
que no podríamos esclavizarnos a ese tipo de fiestas. Pero entonces, todavía no quiero darle la connotación a la Navidad y el significado de la Navidad de lo que nos dice realmente la historia, ¿no? Eso quiero dejarlo para lo último y que ustedes también lo vean. Entonces, ahora sí arranquemos con la historia. Entonces, en el siglo primero, en ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento o escrituras griegas, en ninguno de los 27 libros se habla de una fecha del nacimiento de Cristo. Es más, ni siquiera se insinúa que fuera un 25 de diciembre. Algo que era prácticamente imposible, porque hubo un censo, en el momento en que nace Jesús hubo un censo donde José y María tuvieron que ir a un pueblo que estaba lleno de gente, donde no había ni posadas, y el 25 de diciembre en Belén y en todo Israel es una época invernal, donde cae inclusive muchas veces lluvias torrenciales y mucha nieve. Entonces, muy difícil que Jesús naciera realmente un 25 de diciembre, y más cuando dice también el texto de que los pastores estaban a campo raso en las vigilias de la noche, a medianoche, con sus ovejas. Entonces, no concuerda para nada, el que Jesús haya nacido un 25 de diciembre con la realidad del texto bíblico. Entonces, por ahí ya la fiesta tiene una fecha que es incorrecta. Pero entonces vamos ahora hacia la historia. ¿Quién es este personaje que está en la lámina? Personaje al cual colgaron en un madero y lo mataron ahí, lo quemaron en un circo romano. Bueno, estamos hablando de Policarpo, un cristiano del siglo II, mediados del siglo II. Entonces, Policarpo, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo en este tema? Vamos a ver lo que dice aquí. Una obra conocida como el Martirio de Policarpo, ¿no? Que es precisamente de finales del siglo II. Dice: de este modo por lo menos pudimos nosotros más adelante recoger los huesos del mártir, más preciosos que piedras de valor y más estimados que oro puro, lo que depositamos en lugar conveniente. Allí, según nos fuere posible, reunidos en júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo, para memoria de los que acabaron ya en su combate y ejercicio y preparación de los que tienen aún que combatir. Martirio de Policarpo, capítulo 18. ¿Por qué cito yo esta obra del siglo II? Bueno, resulta que los cristianos, tanto en el siglo I como segundo e incluso el siglo III, no celebraban nunca el día de natalicio, el día de nacimiento. O sea, para el cristianismo primitivo de los primeros 3 siglos era desconocido el asunto de celebrar cumpleaños. Más adelante vamos a ver que incluso era algo contrario a su fe. Entonces, este texto es interesante porque nos dice que los cristianos, más bien, en vez de celebrar el día de que una persona nacía, celebraban era el día en que moría, y sobre todo si había sido mártir, si había muerto por su fe. Entonces ellos cada año hacían un aniversario o un recuerdo del día en que ese mártir o ese cristiano murió o fue ejecutado por los romanos o por los judíos o por quien quiera que haya sido. Entonces miren, ¿no? Para ellos el día de natalicio realmente era el día de la muerte. Eso es algo claro. Entonces vemos cómo Policarpo, aquí en esta lámina, pues es una lámina posterior al asunto de Policarpo, esta es una lámina medieval. Vemos cómo los cristianos, a un lado, trataban de recuperar los cuerpos, los huesos, cualquier cosa que quedara de estos mártires. Principalmente porque los cristianos creían que en el futuro, en la resurrección, ¿cierto?, cuando se levantaran esos cuerpos aquí en la tierra, pues era necesario que se desarrollaran en base a una semilla, a una parte de esos cuerpos que habían muerto. Era como parte de la idea, ¿no? Y otra parte de la idea era también recordar a esas personas como héroes de la fe, como personas que murieron por su fe. Entonces, aquí traigo otro comentario interesante. Este es de un apologista cristiano, creo que del siglo IV, ¿no? Es un poquito más adelante, pero es interesante lo que él dice. El famoso Pedro, bueno, no tan famoso, Pedro Crisólogo. Dice: el aniversario de un santo no se celebra el día en que nació en la carne, sino aquel en que nacieron para el cielo, tras el paso de la miseria de este mundo, al descenso beatísimo en el cielo, al descanso beatísimo en el cielo. Entonces, interesante, ¿no? Este nos confirma lo que venimos diciendo. Para los cristianos primitivos, el día de nacimiento en la carne no tenía importancia alguna. No celebraban cumpleaños. Celebraban aniversarios o celebraban la fecha en la que un cristiano había dado su vida por la fe.
en la que se había coronado como mártir. Entonces, es por eso que en el siglo segundo, ya vimos que en el siglo primero en las escrituras hay una ausencia total de la fecha de nacimiento de Cristo y una ausencia total de la celebración del nacimiento de Cristo. En ningún texto se nos habla de esa celebración ni de esa fiesta. Y vemos como ahora en el siglo segundo tampoco. Tampoco a los cristianos les importaba para nada el día de nacimiento de Cristo o el día de nacimiento de alguno de ellos. Una de las pocas menciones acerca del nacimiento de Cristo la hace Justino Mártir a mediados del siglo segundo. Y como ustedes pueden ver ahí, él habla del nacimiento de Cristo, pero no da fecha. Solo habla de algunos gobernadores, algunas referencias históricas de aquellos personajes que estuvieron en ese tiempo, que lo mismo hace el Evangelio de Lucas. Pero por ningún lado se da la fecha de nacimiento, ni se resalta el nacimiento del día de nacimiento de Cristo, ni se habla de un cumpleaños, ni se habla de una Navidad, ni de un 25 de diciembre, nada de eso. Hay una ausencia total de eso. De hecho, dice ahí más abajito, ahí lo copié, la Enciclopedia Católica reconoce lo siguiente: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. San Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas. Entonces, los cristianos del siglo segundo e incluso empezando el siglo tercero omiten totalmente la fecha del nacimiento de Cristo y no mencionan para nada ni la Navidad ni el 25 de diciembre. Mencionan otras fiestas cristianas muy importantes, como por ejemplo la Pascua, la celebración de la Cena del Señor, la celebración de su resurrección y otras fiestas más, pero nunca hablan ni de su nacimiento, ni del 25 de diciembre, ni nada de eso. Entonces, mire, hasta ahora somos muy claros. Pero avancemos un poquito y metámonos ya en el inicio del siglo tercero. Aquí esto se empieza a poner bueno, ¿cierto? A nivel histórico. Aquí es donde empezamos a ver ya cómo empieza ya, perdonen la redundancia, a salir a flote el tema. El teólogo norteafricano Clemente de Alejandría escribe empezando el siglo tercero. Nos informa de que en Oriente algunos fijaban el nacimiento de Cristo el 20 de mayo, otros el 20 de abril y aún otros el 17 de noviembre. Incluso habla de aquellos que no se contentan con saber en qué año ha nacido el Señor, sino que con curiosidad demasiado atrevida, van a buscar también el día. Señalan no solo el año, sino también el día del nacimiento de nuestro Salvador. Y dicen que fue el año 28 de Augusto, el 25 del mes Pachón, o sea, 20 de mayo. Clemente de Alejandría en su obra Estromata. Noten cómo es interesante este comentario, ¿no? Él dice que algunos en Oriente ya estaban empezando a investigar el día del nacimiento de Cristo, ¿no? No es que celebraran el nacimiento de Cristo o no es que celebraran una Navidad, no. Simplemente estaban empezando a fijar ese día, a buscarlo en la historia, a tratar de dar un día específico en el que nació Cristo. Pero ni siquiera sabían qué día era. Algunos daban el 20 de mayo, otros 20 de abril, otros 17 de noviembre. Entonces, mire, ni siquiera sabían que era el 25 de diciembre. Ni siquiera no tenían ni idea en el siglo segundo y empezando el siglo tercero de que existía ese 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo. Es más, ahondaban más en otros meses y en otras fechas. Eso demuestra de que no tenían ese conocimiento del día del nacimiento de Cristo. Entonces vamos a otra cita porque muchas veces algunos apologistas católicos en especial y algunos protestantes también que les gusta celebrar la Navidad, pues empiezan a buscar algunas citas del siglo tercero para querer hablar del 25 de diciembre. Entonces, hablamos aquí de la cita de Hipólito, cristiano del siglo tercero. Dice: la primera venida de nuestro Señor en la carne, en la que fue engendrado en Belén, sucedió el 25 de diciembre, el cuarto día, durante el reinado de Augusto, el 42º año, y en el año 5500 desde Adán. Sufrió en su 33º año, el 25 de marzo. El Parasebe, en el 18º año de Tiberio César, durante el consulado de Rufo y Rubelio. Bueno, esta cita tiene trampa, y les voy a decir por qué tiene trampa, ¿no? Es típico de páginas católicas y de apologistas usar citas apócrifas, espurias, añadiduras, interpolaciones. A ellos no les importa eso. O sea, a ellos no les importa si es una interpolación, si es una añadidura, si es una cita que apareció 15 siglos después de cuando escribió el autor original. No, a ellos no les importa eso. A ellos solo les importa tomar la cita que sea para defender su creencia. Pero aquí estamos para hablar con transparencia y mirar si realmente esta cita es real. Si realmente esta es la primera cita en la historia que habla del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. De hecho, ya hay algo que nos pone a dudar, ¿no?
Y es que esa expresión, el 25 de diciembre, el cuarto día, está entre corchetes. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Resulta que la misma Enciclopedia Católica, como ustedes pueden ver acá, reconoce que esa cita es una interpolación y que es una interpolación que es admitida por muchos teólogos, que tiene muchos errores en la escritura y que no concuerda con lo que dicen ni Hipólito, ni Clemente, ni Tertuliano. Entonces, mira, hasta la Enciclopedia Católica reconoce que es una interpolación. Ah, pero no, los apologistas católicos y muchas páginas católicas hacen caso omiso de eso, no les importa que su propia enciclopedia reconozca que es una interpolación y la usan libremente, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice, ya no la Enciclopedia Católica, sino un libro de un profesor e historiador, Francisco José Gómez, quien escribió un libro llamado El Libro Breve, Historia de la Navidad. Entonces dice, veamos lo que dice otra obra, ¿no? Entonces, existe aún un testimonio anterior en Occidente que sitúa la fecha de la Natividad del 25 de diciembre. Es el primer texto en hablar de esta data. Su autor, San Hipólito, 235, la cita en un comentario sobre el libro de Daniel, pero no podemos tenerla en cuenta dado que la mayor parte de los estudiosos creen que esta mención se intercaló posteriormente con el deseo de hacer notar la existencia de día tan señalado. Entonces, miren, ¿no? Tanto la Enciclopedia Católica como los teólogos, como los que escriben estos libros acerca de la historia de la Navidad, reconocen de que esta cita es interpolación y es añadidura. Entonces, es una cita que no podemos tomar en cuenta como la primera vez que se menciona el 25 de diciembre en el cristianismo. Entonces, borremos esa cita de una exposición segura. Vamos a otra cita. Hablemos ahora de los basilidianos, que eran unos gnósticos cristianos. Entonces mire lo que nos dice también otro escritor, Alfredo Martorell, del libro Origen de la Navidad, dice, fue así como empezó a aceptar la propuesta formulada por los basilidianos de Egipto, una secta gnóstica semicristiana seguidora de las enseñanzas de Basílides y que en la primera mitad del siglo II habían sugerido la fecha del 6 de enero. Entonces, los gnósticos propusieron la fecha del 6 de enero como la fecha de nacimiento de Cristo. Que es interesante, de que los gnósticos basaban esta fecha en la epifanía o aparición de Osiris y de su correspondiente dios griego Dionisios. Entonces, el 6 de enero aparece como una fecha basada en el nacimiento de Osiris, en la epifanía de Osiris o Dionisios. Y saben que lo interesante, que la fecha del 6 de enero fue adoptada por gran parte del cristianismo, sobre todo de Oriente, a lo largo de los primeros siglos. Y hoy en día ya no se celebra como natalicio de Cristo, pero sí como la llegada de los famosos Reyes Magos. Entonces miren cómo hasta lo que celebran muchas personas hoy en día tiene una base o un trasfondo no solo pagano, sino gnóstico. Bueno, pero sigamos, vamos a ver otra cita más. Unos años después, en el 243, en la obra de Pacha Computus, sobre el cómputo de la Pascua, su autor nos dice que Jesús nació el 28 de marzo, por la razón de que aquel día fue creado el sol. Entonces, estamos hablando de Cipriano de Cartago. Entonces, Cipriano de Cartago, supuestamente, en una de sus obras, menciona el 28 de marzo como el día del nacimiento de Cristo. Entonces, mire, habíamos hablado de que unos creían que era en noviembre, otros que en marzo, otro que en mayo, 28 de marzo. Entonces mire cómo había abundancia de fechas, ni siquiera había un consenso, no se sabía realmente la fecha exacta del nacimiento de Cristo hasta el mediados del siglo III. Entonces no existía la Navidad, no existía esa celebración. Entonces no venga aquí un apologista, no venga aquí una página católica o protestante, no vengan con el cuento de que los cristianos primitivos celebraban la Navidad, porque eso es mentira. Hemos visto suficientes textos históricos que demuestran de que ni siquiera sabían en qué fecha había nacido Cristo. Entonces, ya aquí, más adelante también, hay otro escritor, o más o menos en la época de la Pacha Computada de Cipriano, que es Sesto Julio Africano. Y es a este personaje el que se le atribuye, por primera vez en la historia del cristianismo, el dar la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. Se le atribuye a él en la mayoría de las páginas católicas o protestantes. Pero eso es falso, eso es mentira. Y les voy a decir por qué. Porque él escribe una obra, la Cronofagia, cierto, que hace como unas cronologías, pero él en ningún momento nunca menciona el nacimiento de Cristo ni el 25 de diciembre, nunca lo hace.
Él lo único que dice, o lo único que habla es de la concepción en el vientre de María de Cristo. Y él ubica esa concepción en el vientre de María de Cristo para el 25 de marzo porque él dice que es la fecha en que se creó el sol, o es la fecha de la creación. Mire cómo ya venimos hablando de que estos apologistas cristianos de esta época, muy influenciados ya por la filosofía griega y el paganismo romano, ya empezaban a asociar el nacimiento de Cristo con el nacimiento del sol, ¿cierto? Entonces mire, no, Julio Africano no menciona para nada el 25 de diciembre, simplemente menciona el que Jesús fue puesto en la matriz de María, ¿cierto? Entonces, obviamente alguien dirá, bueno, entonces ahí fue donde algunos empezaron a hacer cálculos, ¿no? Bueno, si Jesús se fue concebido el 25 de marzo, 9 meses después, el 25 de diciembre, entonces Jesús nació el 25 de diciembre, pero eso nunca lo dice Julio Africano en su obra. Él simplemente da la fecha del 25 de marzo hablando de esa encarnación, pero nunca menciona que hubiera un 25 de diciembre, entonces para que no se van a extraviar. De hecho, él especuló tanto que hasta dio una fecha para el fin del mundo, dijo que el mundo terminaría en el año 500 o en el año 800, porque él hablaba, vamos a ver otra vez atrás, ellos hablaban de que hacía 5500 años había sido creado el planeta y el sol y todo eso, entonces ellos pensaban que en el año 6000, como pasó muchas veces en el cristianismo, entonces llegaría ese fin del mundo. Bueno, pero sigamos. Mira lo que dice así, prensa, en el siglo II de nuestra era, 100 años después del nacimiento de Cristo, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús y además desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido. De los que les vengo diciendo, mira, hasta una página católica muy reconocida que contiene la Enciclopedia Católica, hasta esta página católica reconoce de que los cristianos no celebraban la Navidad ni celebraban el 25 de diciembre. Es más, como ya vimos, especulaba durante que nació en mayo, que nació en noviembre, que nació en marzo, que nació en julio, que yo no sé qué, como se especulaba muchas fechas y muchos, digamos, meses, entonces, o más bien un obispo, porque la expresión papa y el título papa no existía en esta época, sino un obispo de Roma llamado Fabián, el que la Iglesia Católica considera un papa. Él decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces, mire, ¿qué haría este papa si viera hoy en día a todos los llamados cristianos celebrando la Navidad y el nacimiento de Cristo? Los llamaría sacrílegos a todos. Eso fue lo que hizo él. Dijo, ya dejen de especular que eso no es lo importante. Sacrílegos, dejen de buscarle fecha al nacimiento de Cristo, dijo él. Pero bueno, otro personaje muy importante que es Tertuliano, lo vamos a mencionar aquí también de principios del siglo III, escribe a principios del siglo III. ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo aquí a la palestra? Bueno, porque Tertuliano de Cartago nos dice esto acerca de las celebraciones de los romanos, las Saturnalias y otras celebraciones del Año Nuevo. Bueno, muy parecido a lo que hace la cristiandad hoy en día, ¿no? Novenas, 25 de diciembre, Año Nuevo, todo eso lo celebran también hoy en día la cristiandad. ¿Y qué dice Tertuliano? Nosotros, que nos hemos alejado de los sábados, las lunas nuevas y los festivales aprobados por Dios, ahora vemos cómo las personas frecuentan la Saturnalia, los festivales de enero, la Brumalia y la Matronalia. Cómo llevan regalos de aquí para allá. Se entregan presentes de Año Nuevo con gran alboroto y se celebran deportes y banquetes con gran estridencia. Entonces, mire, en su obra sobre la idolatría de Tertuliano, él condena. Y él dice que nosotros los cristianos nos hemos alejado de todas esas fiestas. Entonces, que cómo es posible que algunos quieran volver a celebrar estas cosas, que es lo que hace el paganismo. Entonces, mire, y menciona fiestas muy similares a las que celebra la cristiandad hoy en día. De hecho, esas celebraciones de la cristiandad hoy en día, esas novenas del 16 o 17 de diciembre hasta el 23, 24, coinciden exactamente con lo que eran la Saturnalia. La Saturnalia eran unas fiestas a este dios, ¿cierto? Al dios Saturno, donde habían banquetes, juegos, regalos, fiestas, borracheras, diversiones estrepitosas, música de todo, canto, todos los excesos durante estas fiestas. Y exactamente son las mismas fechas que se utilizan hoy en día en la cristiandad
para estas celebraciones. Entonces, por eso que algunos cristianos se opusieron rotundamente, ya vimos el caso de Fabián, el obispo de Roma, cómo se opuso y declaró sacrilegio el tratar de sacarle una fecha al nacimiento de Cristo, pero miremos lo que dice también Orígenes. Él dijo: no vemos en las escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio o cumpleaños. Solo los pecadores como el faraón Herodes celebran con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Entonces, claramente Orígenes, un cristiano de la propia Alejandría, inclusive mediados del siglo III, nos dice con claridad que los cristianos no celebraban ni cumpleaños ni días de natalicio. Aquí tengo la cita un poco más extensa, más detallada. La cita está en una homilía de Orígenes sobre el libro de Levítico, y él dice: no se encuentra uno de todos los santos que haya celebrado un día festivo o una gran fiesta el día de su nacimiento. Solo los pecadores se regocijan por este tipo de cumpleaños. Es más claro, imposible. Y dice más adelante Orígenes: no solo lo celebran, pero los santos no lo celebran, una fiesta en los días de su nacimiento, sino que llenos del Espíritu Santo maldicen ese día. Entonces, mire, hasta los cristianos, como dice Orígenes, no solo no celebraban los cumpleaños y los días del natalicio ni de ellos ni de Cristo, sino que hasta maldecían estas celebraciones paganas, como ya lo vimos también en Tertuliano. Hasta renegaban y condenaban los excesos y todo lo que se hacía en estas fiestas paganas. La Enciclopedia Católica, volvemos a traerla porque es una obra de autoridad, ¿no?, para el mundo católico, y no solo para el mundo católico, sino para el mundo cristiano. Entonces, veamos qué nos dice. Lupi ha demostrado, una obra de A.M. Lupi, que no existe un mes en el año que autoridades respetables no hayan colocado la fecha del nacimiento de Cristo. De lo que decíamos ahora, ¿no? Colocaron como fecha de nacimiento de Cristo en el siglo III, mayo, julio, noviembre, marzo, enero, o sea, prácticamente todos los meses del calendario se exploraron o se propusieron como fecha del nacimiento de Cristo. No había un consenso real. Entonces es aquí donde vamos al siglo IV y donde ya encontramos, ahora sí, la primera mención del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, ya en una obra que sí se puede comprobar que es de esa época, y es nada más ni menos que el calendario de Filócalo. Entonces, Furio Filócalo era un calígrafo, pero también era un ilustrador, y era un personaje al cual se le mandó a hacer un calendario, tal vez el primer calendario cristiano, que fue en el año 336. Y en una de sus anotaciones, Filócalo dice: 25 de diciembre, nacimiento del sol invicto, nace Cristo en Belén de Judá. Solo eso dice, solo eso menciona. Entonces, no tenemos que buscar si hay una cita larga, si da detalles, no, solo eso. 25 de diciembre, nacimiento del sol invicto, nace Cristo en Belén de Judá. Ahora, es interesante que él mencione el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, pero también el nacimiento del sol invicto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué él asocia esto? Vamos a ver por qué lo asocia. Vamos un poquito más atrás. Resulta que en el año 274, un poco más atrás, en el siglo III, promediando el siglo III, el emperador Aureliano, que era hijo de una sacerdotisa del dios Sol, pues en Roma proclamó en este año, en el 274, el 25 de diciembre lo proclamó como fecha del nacimiento del sol invicto. Entonces, a partir de este año es que en Roma se celebraba el 25 de diciembre como el nacimiento del sol invicto. Y recordemos que aún el 25 de diciembre no era una fecha propuesta por los cristianos, no había una obra que realmente hablara de esta fecha, sino que hubieron interpolaciones después. Pero no hay una obra real que mencione más. Como vimos por parte de Orígenes, de Tertuliano y otros cristianos, antes condenaban el que se celebraba el nacimiento de una persona. Pero ya los romanos entonces están celebrando el 25 de diciembre como el día del nacimiento del sol invicto. Pero eso no quedó ahí, en el año 234 solamente, con Aureliano. Después viene el emperador Probo,
ya cerca del año 280, y vemos aquí como inclusive acuñó monedas en honor al sol invicto y en honor a esa corona solar de las cuales ellos adoraban, siempre el 25 de diciembre. ¿Y qué pasa después, cuando llega Constantino? Bueno, Constantino también como adorador del dios Sol y como adorador del dios Mitra, que es el dios Sol de los persas, pues empezó a decretar de que todos los domingos, todos los habitantes de la ciudad y mercaderes artesanos deberían descansar porque era el día venerable del Sol. Eso fue en el año 321, imagínense. Ya hacía varios años Constantino había proclamado la libertad religiosa y se había puesto de parte de los cristianos, pero aún así seguía con su culto al dios solar. Entonces ya vemos cómo el culto al dios solar, precisamente celebrado el 25 de diciembre, había nacido desde mediados del siglo III y se estaba extendiendo hasta inclusive el emperador Constantino. Y es aquí donde viene un obispo de Roma, el Papa Julio I, quien sugiere que en el año 350, miren, tenemos que ir hasta el año 350 para que por primera vez se fije la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. Filócalo lo había mencionado, pero no se había establecido como una fecha oficial por parte de la cristiandad, por parte de los papas. Es aquí donde por primera vez se establece esta fecha. Ahora, ¿por qué tomó esa fecha? Bueno, porque ellos sabían que el 25 de diciembre era el día del sol, del dios Sol, del Sol invicto. Todos los emperadores celebraban esa fecha, todos los paganos la celebraban y muchos cristianos inclusive la tenían en cuenta. Entonces, simplemente lo que hicieron fue que la fecha, que se reemplazara la fecha del nacimiento del Sol invicto por la fecha de Cristo, sin importar si esa fecha coincidía con el relato bíblico, sin importar si el cristianismo había venido celebrando esa fecha o el nacimiento de Cristo, cosa que no ocurría como ya lo vimos. Entonces es aquí donde por primera vez se establece esta fecha y ya 4 años después ya se decreta oficialmente como ese día. ¿Y por qué lo hizo este Papa Liberio? Precisamente porque coincidía también con el nacimiento del Sol invicto. Entonces ellos empezaron a decir de que Jesucristo era nuestro Sol, entonces que por esa razón había nacido el 25 de diciembre. Entonces mire cómo se contaminó totalmente el nacimiento de Cristo, celebrándolo en conformidad a una celebración pagana del nacimiento del Sol invicto. Entonces aquí es donde recordamos textos como el siguiente, 1 Corintios 10:20. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces está bien, cada persona tiene su libertad de conciencia y su oportunidad de celebrar esta fecha si lo quiere hacer. Está en libertad de hacerlo según su creencia. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que esas fechas que vienen del paganismo y que vienen del culto al dios solar son fechas de demonios, en las cuales un cristiano no se debe mezclar. Recordamos entonces como un eco lo que dijo Orígenes y lo que dijo Tertuliano. Un cristiano no se puede mezclar en estos alborotos, en estas fiestas, en estas idolatrías, y no se puede celebrar el día de un nacimiento o un cumpleaños cuando en la Biblia se menciona como algo negativo, decía Orígenes, y que los cristianos nunca lo celebraban. Ninguno de los santos llegó a celebrar, dice él, esta fiesta. 1 Pedro 4:3. ¿Por qué otra razón también es una fiesta que es celebración de demonios y no de la mesa de Dios? Porque hay conducta relajada, lujuria, exceso con vino, diversiones estrepitosas, partidas de beber, idolatría. Y es que el 25 de diciembre desafortunadamente es una de las fechas, lo que es 24 y 25 de diciembre, junto también con 30 y 31 de diciembre, 31 y 1 de enero más bien, 31 de diciembre, 1 de enero. Estas fechas, cuando vamos a las estadísticas, indican que son las fechas con más riñas, peleas, muertes por accidente de personas borrachas, diversiones estrepitosas, toda cantidad de corrupciones, inmoralidad, idolatría, todas estas cosas se ven en estas fechas. Entonces claramente no es una celebración que un cristiano deba llevar a cabo. Entonces, como nos dice este texto de 1 Pedro 4:3, el cristiano no debe ser partícipe de fiestas que no solo se basan en el paganismo,
en la adoración a demonios, sino también que se basan en este tipo de pasiones que no van de acuerdo con el vivir cristiano. Entonces, ese era el tema que yo les quería mencionar. Por ahí también tengo un escrito sobre cómo nace el tema de las Saturnalias, ¿cierto? Esas fechas, y también otro sobre el Año Nuevo, ¿no? Sobre la celebración del Año Nuevo, que era la celebración al dios Jano, que tenía doble cara, una cara hacia atrás y otra cara hacia adelante, porque decían que miraba hacia el año que había pasado y miraba hacia el año que llegaba. Entonces de ahí viene también esa celebración de fin de año, que también es de origen pagano. Pero eso ya es harina de otro costal. Por ahora los dejo aquí, espero que les haya gustado el tema y pues que no me haya enredado tanto, que haya sido claro. Bye.